Gracias, Patricia, y gracias a ustedes por estar aquí. Voy a pararme para no medir tortícolis. El estudio es un trabajo que hemos hecho con la doctora Letona, con la que conozco desde su época en el Ministerio de la Producción, y hemos juntado dos aproximaciones al problema: la aproximación legal, normativa, incluso trae una experiencia extraordinaria, y la visión económica del problema, donde he suscrito algo hecho. Quiero empezar con la motivación. ¿Por qué hemos hecho este estudio en este momento? Voy a contarles las formales. La de verdad es que WWF nos invitó a hacerlo y financió el estudio, pero vamos a las formales. Yo creo que estas son más las motivaciones por qué WWF podría haber estado interesado y por qué nosotros hemos estado interesados en esto. Hay un primer tema, es que existe un marco regulatorio diferenciado dentro de una misma pesquería, que es la de la anchoveta, que se diferencia dependiendo del destino de la pesca, ¿no? O sea, si es pescado, si la anchoveta que se pesca es para consumo humano directo o consumo humano indirecto. Esto carece de sustento científico y de lógica económica. Entonces, solo queremos explorar esto. Segundo, es la famosa ley del decreto legislativo 1084, ley de cuotas. Este fue un hito importantísimo, creo que muy positivo para el ordenamiento del sector, pero fue incompleto. No incluyó la reforma de los derechos de la pesca, que podría haber dado el financiamiento requerido para administrar eficientemente las pesquerías. No integró a la flota artesanal y de menor escala, quedó excluida el tema de consumo humano indirecto, de donde se encontraba excluida desde hace muchos años. Tampoco planteó una modernización del sistema de supervisión y control, y el régimen de sanciones tampoco fue modificado cuando el régimen estaba siendo reestructurado de manera dramática, en ningún sentido. Después de esto surgió recientemente, en agosto del año pasado, el famoso decreto supremo 005 de 2012 del Ministerio de la Producción, que creó estas famosas franjas y puso la flota industrial a pescar fuera de 10 millas. Supuestamente esto se hizo por fines precautorios y de conservación de la biomasa. Vamos a ver que esto tiene algunos problemas y podría más bien lograr el objetivo contrario, que es debilitar los esfuerzos de sostenibilidad del recurso. No existe todavía control efectivo sobre las capturas, las embarcaciones y los embarques de la flota de menor escala. Y lo que es peor, no hay una cuota global para esta flota. Voy a regresar a ese tema de la importancia de estas limitaciones. Otro tema que queremos tocar es el tema de los juveniles, que también ha sido puesto en la palestra por el Ministerio de la Producción. Y acá hay un debate desde el punto de vista económico y legal. Creemos que el marco regulatorio vigente es contraproducente y genera incentivos perversos. Y lo que está generando es que haya una cantidad no conocida de cárteles juveniles. Otro tema que está en la agenda política es el tema de las plantas residuales y el aprovechamiento de residuos. Esto ha sido una nueva configuración del sistema, promueve el envío de la pesca hacia el consumo supuestamente destinado al consumo humano indirecto a la producción de harina, y vulnera el sistema vigente. Al margen de que nos guste o no el sistema vigente, esto es un caballo de Troya. Otro tema es esto, que nadie paga sus multas, ¿no es cierto? Y el régimen
sanciones. Este tema un poco lo puso en las primeras planas de los periódicos el exministro Burburneo, y la verdad que cuando uno hace la investigación uno se queda con la duda de cuántas son las sanciones, cuáles son el monto de las multas, y hay una desinformación muy grande, pero cuando entramos a este tema nos dimos cuenta que el problema está en el régimen de sanciones y en la organización misma del sistema que no funciona. Y por último, hacemos una pregunta, bueno, ¿y quién manda aquí? ¿Quién manda en este sector? Hay un desorden normativo muy grande, una gran dispersión de normas. Úrsula nos va a hablar sobre eso, contradicción entre normas, vacíos legales, y bueno, hay problemas de gobernanza en el sector, de interferencia en diferentes estamentos del gobierno, de los poderes públicos, y producen este desorden que estamos analizando hoy. Esto es lo que vamos a ver en la presentación. Primero, el acceso a la pesquería y los derechos de pesca. Después, el tema de pesca y descarte de juveniles. Tercero, las plantas de procesamiento. Estos dos primeros los voy a tocar yo. Después, los siguientes 4 temas los va a tocar la doctora Letona, que son las plantas de procesamiento de harina residual y reaprovechamiento de residuos sólidos, los sistemas de control y vigilancia, el régimen de sanciones. Va a terminar y hacer una caracterización de la normativa y la gobernanza del sector, y después regreso yo para hacer repasar las conclusiones y recomendaciones políticas que se derivan del estudio. Voy a tocar primero el acceso a la pesquería. Esta diferenciación entre consumo humano directo y consumo humano indirecto no es nueva, está presente en la legislación por lo menos desde hace 40 años. Pero la existencia de un marco regulatorio que diferencie dentro de una misma pesquería, la de la anchoveta, dependiendo del uso que se le da a la pesca, es una vez extraído el pescado del mar, no tiene un sustento científico, porque lo que queremos nosotros es preservar el recurso, asegurar la sostenibilidad del recurso al margen de quien lo pesque. Entonces tú no puedes tener una parte sujeta a una cuota global y cuotas independientes y otra parte que va creciendo porque no tiene techo, que no tiene cuota global ni tiene cuotas individuales. Como dije, esto carece de sustento científico ni base lógica. Vamos a revisar los costos y los precios son diferentes entre estos dos segmentos de la pesquería de la anchoveta. Y bajo esta estructura de costos y precios relativas, y sobre todo dadas las deficiencias de supervisión y control existentes, no sorprende que esta normativa sea constantemente violada. Se constata, y lo hemos visto en la televisión y en diversos comunicados, que hay una creciente vulneración del régimen regulatorio vigente. Y la pregunta que nos queremos hacer acá es si debemos persistir en la idea de mantener una pesquería que nosotros consideramos artificialmente segmentada, o debemos ir hacia un trato unificado y más integral de la pesquería. Creemos nosotros que en un futuro no inmediato, primero hay que perfeccionar el sistema de vigilancia y control de la totalidad de la flota y de los desembarques, que estamos muy lejos de llegar allí. Será importante terminar con la ficción de separar el tema del consumo humano indirecto del consumo humano directo. Si ustedes se ponen a pensar, esta ficción en donde nosotros, el gobierno, un burócrata, le dice al empresario o al pescador qué es lo que debe hacer con a qué debe destinar el producto de su trabajo, esto no es coherente con la forma en que hacemos negocios y crecemos en el país. Vamos a ver la flota industrial.
la regulación pesquera, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la pesquería, ha sido y sigue siendo inestable y poco predecible. Las normas más importantes que se han dictado en los últimos 20, 30 años no se publicaron. Y las recomendaciones científicas han estado muchas veces ausentes. Este es un problema estructural y cómo legislamos en materia pesquera. A pesar que la pesquería anchoveta se considera plenamente explotada desde los años 90, y acá es interesante, uno revisa la legislación y repetidamente prohíbe la expansión de la flota. Normalmente uno prohíbe las cosas una vez. Nosotros prohibimos que se expanda la flota cada año, cada 2 años. Y a la vez creamos nuevas normativas que permiten que la flota se expanda. Una conclusión es que pareciera ser que el lobbying paga en este sector. La ley de cuotas, sin lugar a dudas, incrementó la eficiencia y la utilidad del sector al terminar con la carrera olímpica. He hecho varios escritos y soy convencido de que la ley de cuotas fue un paso adelante muy importante en el ordenamiento del sector pesca en Perú. Dejamos de perder cientos de millones en sobrecostos. Y esto es positivo. Es positivo que hayamos terminado con eso. Hemos mejorado la eficiencia. El marco regulatorio anterior creaba incentivos que promovían la carrera olímpica y que hacían que el Perú como un todo no aprovechase la riqueza de sus recursos, de sus principales recursos. Pero también trajo problemas de equidad y podría atentar contra la sostenibilidad de la especie. Estos problemas los he documentado en otro estudio y que muchos de ustedes conocen y no quiero centrarme en ellos ahora. Lo que quisiera mencionar son el tema de sostenibilidad y equidad. La sostenibilidad es en cuanto a si se promueve los subreportes y si la capacidad de seguimiento y control es lo suficiente para prevenir este comportamiento, y el tema de los escapes no juveniles. No sabemos cuánto está pasando. Hay algunos indicios que nos permiten concluir que este tema es importante. Y ahora el tema de equidad ya no es quién ganó, quién perdió. Sabemos que los grandes ganadores del sistema de cuotas, como es en todo el mundo, son los que reciben las cuotas, ¿no es cierto? Los armadores que reciben las cuotas. Y eso es bueno. En toda norma trae ganadores y perdedores, no nos debe faltar. Algunos verdaderos perdedores ya salieron de la industria. Bueno, no es que sea bueno, pero eso pasa. El problema es que los términos de equidad no han terminado. Ahora parece ser que los pescadores artesanales y la flota de menor escala se sienten que fueron injustamente dejados fuera de la fiesta. Y la fiesta me refiero a las enormes ganancias que se pueden producir en el tema de la producción de harina. Y esta sensación de que esto no es justo, o si quieren, no quieren plantearlo como una sed de justicia, sino como plena envidia, al final es lo mismo, produce el mismo resultado. El tema es el nombre. A mí no me gusta discutir sobre el nombre, sino veamos el comportamiento. Veamos ahora el tema de la flota artesanal y menor escala. Conocemos con certeza cuál es el tamaño de la flota artesanal y de menor escala que se dedica a la flota anchoveta, y la respuesta es un contundente no. Estuvimos revisando cifras sobre el tamaño de la flota y lo único que sabemos es que la flota está creciendo de manera muy acelerada. Y que una fracción relativamente pequeña de esa flota está al momento autorizada para pescar anchoveta. Pero el problema está ahí, y es un problema que se refleja en esta vulneración del
régimen y el desvío de la pesca hacia la producción pesquera. El decreto 005 del 2012 del Decreto Supremo, al igual que el decreto legislativo del 1084, no fue publicado. Pero el de 2012 carece de sustento científico conocido. Es importante señalar que esta norma alteró abruptamente, de la noche a la mañana, el régimen de acceso a la pesquería. Como ustedes saben, se reservó para la pesca artesanal una franja de 5 millas de la línea de costa. Se determinó que las siguientes 5 millas estarían reservadas para explotaciones de menor escala y dejando la flota industrial operar solo fuera de las 10 millas. Pero no, las 10 primeras millas, que son las más ricas, se las dejó para que fuese explotada con una flota cuyo tamaño desconocemos y que no tenemos una capacidad de darle seguimiento. A dónde están operando, cuánto están pescando, dónde están desembarcando. Por más buenas intenciones que puedan haber habido, lo que se ha hecho es incrementar el desorden de la actividad. Creo que lo más importante a resaltar de la tarea pendiente en materia de la flota artesanal de menor escala es que esta no está sujeta a una cuota global de captura. Evidentemente, en este contexto tampoco tienen libres individuales de pesca. Y la pregunta que ya me hice esta mañana, pero que quiero repetir nuevamente, es ¿por qué reservamos la zona más rica del mar para una flota cuyo tamaño y composición se desconoce, que no enfrenta al límite legal de captura y a la cual no le podemos dar seguimiento, dado que no cuenta con sistemas de control requeridos? Mientras estos aspectos no se corrijan, y no es fácil corregirlos, no es fácil legislar para una flota tan heterogénea y que no conocemos. Esta norma podría tener efectos negativos sobre la sostenibilidad de la choreta. Y creo que hay que decirlo abiertamente. Yo estuve en el IMARPE preguntando si ellos habían hecho los estudios para sustentar esta norma y la respuesta fue un contundente no. Y cuando fui a preguntarlo lo mismo a diversas partes del Ministerio de Producción, antes recibí una llamada de una gente ahí a preguntarme si yo tenía que hacer algo con esta norma que ellos habían visto publicada en el peruano. Una norma de esta naturaleza requiere de sustento científico, requiere ser analizada mediante una prepublicación con diferentes actores del sector. Y creo que si eso se hubiese hecho, se hubiese podido ver los problemas que esto iba a traer. Para terminar con el tema de la flota de menor escala y pasar al tema de los derechos de pesca, es importante que ustedes sepan que la flota para consumo humano directo no paga derechos de pesca. Y la pregunta es ¿por qué no paga derechos de pesca? Y supuestamente porque quiero promover la nutrición en un país donde hay regiones como Ayacucho, Huancavelica, Puno, donde los grados de nutrición crónica son alarmantemente altos. Acabo de terminar un estudio sobre Huancavelica, donde hemos visto que los grados de nutrición crónica infantil son mayores que en muchos países de África subsahariana. La situación es dramática. Entonces suena bien decir quiero promover la nutrición en un país de nutridos, pero ¿qué tiene que ver el manejo de la política pesquera con la política nutricional del país? Y me hago esta pregunta como economista. El Perú es una economía pequeña y abierta. Yo no obligo a los que siembran uvas o palcos o mangos en la costa a que destinen parte de sus tierras, como yo tengo indicado, a sembrar soya. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que la gente haga lo que sabe hacer, siga las señales de mercado, maximice sus utilidades y valore su producción, pague sus impuestos y que el Estado con estos ingresos financie sus programas de nutrición. Pero no puedo regresar a políticas de los 70
porque se ha puesto de moda ese término, para hacer algo que no tiene sentido. Los derechos de pesca, las cuotas en el 1984 se asignaron no solo, y esto lo quiero resaltar, si que mediase pago alguna por ellas, como hubiese sido un sistema de subastas, sino que el Estado se comprometió a no modificar los derechos de pesca por 10 años, que es el plazo de vigencia de la 1084. Y yo no estoy convencido que el mejor sistema de asignación de las cuotas individuales sea la subasta. Alrededor del mundo, la asignación de las cuotas se hace por lo que se conoce como derechos históricos. Entonces, no estoy cuestionando la legitimidad de la asignación realizada. Así se hace alrededor del mundo. Lo que tenemos que ver es cuánto cuesta administrar la pesquería, acordarnos que este es un recurso de todos los peruanos, que está en la Ley General de Pesca, ¿no? Estos recursos hidrobiológicos son de la nación. ¿Y cuánto te voy a cobrar para que tú explotes mi recurso? ¿Cuánto te estoy transfiriendo? Y ese tema, ¿qué renta te estoy transfiriendo? Vamos a regresar a ese tema. Los derechos de pesca, estos son datos para el 2012, ¿sí? Con un precio de harina entre 1.300 y 1.400 la tonelada. El derecho de pesca es 0.25% el precio de la harina por tonelada, ¿no? Por tonelada ancho de esta que hubiese sido alrededor de $3.40 con 3 centavos aproximadamente. Además, eso tiene que pagar 95 de aporte a Fundopes y 0.26 dólares a la caja de pescador. Eso suma $5.64, lo que representa 2.25%, ¿no? 2.25% del precio que los armadores obtenían por el alquiler de sus derechos de pesca, de lo que yo le había entregado. No de la anchoeta, estoy hablando del alquiler de las cuotas. Y para que un sistema de cuotas funcione bien, sea eficiente, las cuotas se deben poder vender, alquilar, fraccionar. Eso no está mal. Y que hagan plata está muy bien. La pregunta es cuánto puedo cobrar yo como dueño del recurso por la renta que estoy transfiriendo. 2.25 parece muy bajo. ¿Cómo se cobra en otras partes? Se cobra en función a la renta del recurso que estoy transfiriendo y en función a el costo de administrar la pesquería. Por lo menos los derechos de pesca deberían permitir que explotemos eficientemente nuestras pesquerías. ¿No es cierto? No es justo que un sector que es tan rico le pida al resto de la sociedad que paguen impuestos para administrar la pesquería. Entonces, por lo menos deberíamos, con los derechos de pesca, administrar los costos de la pesquería. Conversando con varios amigos del sector, industriales, me dicen, guay, oye, pero hay un montón de otras cosas que yo tengo que pagar. El CICESAT, el control de desembarques, acá tenemos un gerente general de una empresa, importante empresa, a la cual le pagan por este control. Y es cierto, los tienen que pagar, pero estos son costos de operar en la pesquería. Estos pagos no van al Estado como contraparte por el recurso que te da. Es un costo de operar, así como pagan por el petróleo, como pagan por el rancho de los tripulantes, pagan por estos costos necesarios de supervisar la pesquería, que es lo que la hace sostenible. Entonces no hay problema con que ellos paguen estos aportes. El problema es que los paguen directamente a los supervisores. No nos parece bien y vamos a, el curso lo va a tocar el tema. Esto es, acá hay un problema grave del diseño organizacional en el caso del CICESAT. Se lo dejo a Úrsula. Y finalmente, ¿por qué, al margen de que los derechos de pesca sean pequeños como yo planteo, por qué el consumo humano directo paga cero? ¿Por qué está exonerado de derecho de pesca? Si están igual explotando mi recurso.
porque son pobres los que operan ahí. No sé si ustedes conocen a los armadores de menor escala, y se darían cuenta rápidamente que no es gente que merezca estar en los programas sociales del gobierno. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia que hemos comprado es que cómo voy a grabar a la pesca artesanal en menor escala cuando esta produce para consumo humano directo, y somos un país donde hay mucha desnutrición. Pero esto, o sea, no les cobro nada, pero lo interesante es que después la subsidio porque exporten estos productos, por los cuales no han pagado un centavo de derechos, para subsidiar el consumo de nuestras anchovetas en la forma de enlatados, en la forma de curado, en España, en Chile, en Ghana, en Japón. O sea, ¿dónde está la concordancia del objetivo de atacar el problema de desnutrición en el Perú con el tema del subsidio para irse afuera? La política del DROA es una política general económica del gobierno. No podemos plantear aquí que se le debe quitar el DROA a los industriales de consumo humano directo. Pero creo que tenemos que quitarnos las vendas de los ojos, ¿no? Y sí, me parece que es razonable, vamos a pensar esto, paga tu derecho cuando los traigas, cuando lo lleves a la planta. Paga tu derecho, al igual que cualquier hijo lo decida. Y cuando tú decidas mandar eso a Huancavelica o a Ayacucho o a Puno, vas a recibir un subsidio, ¿no? Eso parecería tener sentido. Ya la última parte que yo toco, la pesca y el escape de juveniles. Como he enfatizado anteriormente, no sabemos la magnitud de este problema. Las sanciones existentes parten del supuesto que la tripulación de una embarcación pesquera tiene la capacidad de identificar el recurso que va a capturar cuando todavía el cardumen está en el mar, y va a poder identificar si ese cardumen, en ese cardumen hay juveniles en proporciones mayores que el límite tolerado por la normativa. Y por tanto podrían decidir no pescar y no pescar juveniles, pero eso no es cierto. El supuesto del cual parte la normativa es errado, y como es errado genera conductas no deseadas, justamente las conductas opuestas a las que quiero promover. ¿Qué pasa si yo pesco, y cuando levanto y veo que tengo muchos juveniles, decido ir al puerto? Bueno, voy al puerto y me multan, me confiscan, ¿no es cierto? Entonces, es rentable tirarlo de nuevo al mar. Es más, ni siquiera se van a dar cuenta que lo estoy haciendo, porque el sistema de seguimiento satelital es deficiente. Los incentivos creados por la normativa promueven esta conducta. Y no es que los pesqueros sean mala gente, inmorales. Los pesqueros son seres humanos y debemos regular para seres humanos. Como les dije, el descartar juveniles en el mar en vez de recogerlos en la tierra resulta rentable, y por lo tanto se descartan en el mar. Y acá hay un tema a propósito de una declaración de una de las autoridades recién, que es que hacia el final de la temporada se habrían producido más desembarques de juveniles. Y lo mismo se dijo en el año 2009, a comienzos del 2010, cuando se analizó las primeras temporadas de pesca del 2009. La primera y segunda temporada bajo el régimen de la 1084. Las autoridades de entonces dijeron, miren qué bueno el sistema. En la segunda temporada del año 2009, las sanciones o las infracciones por pesca juveniles bajaron en 82%. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué cambio tecnológico hubo
que permitió que ya no se pesquen juveniles como se pescaban antes? Y la respuesta es ninguno. Ese documento del 2009, para no meternos con las autoridades actuales, y tengo que decir que estoy rezando que no haya estado Elena en ese momento en el Ministerio de Producción, las autoridades dicen, miren, y qué interesante, los descartes se producen en las últimas semanas de la temporada. Acá tengo una hipótesis que no he probado, pero creo que sería interesante que la investiguemos todos. Al comienzo de la temporada, estoy tratando de analizar la estructura en sentidos. Al comienzo de la temporada, los senadores prefieren no agotar su cuota con juveniles, que además estos juveniles generan rendimientos bajos y evidentemente generan sanciones. En este contexto, prefieren descartar esta captura en el mar. Pero al final de la temporada la historia es otra. Me quedan pocos días para usar mi cuota, no la he usado, ¿no? Y en este contexto me resulta más rentable desembarcar los juveniles y pagar las multas. La estructura de incentivos en 2009 es la misma que en 2012. Y en el 2009 se produjo lo mismo que en el 2012, comentado por las autoridades del Ministerio de Producción y Agricultura. Esto es una hipótesis. Supongo que pueden haber hipótesis alternativas. Puede ser que las condiciones del mar, Mariano me corrige, lleven a que la presencia de juveniles es mayor hacia el final de la temporada, pero son temas a investigar. Yo dejo ahora a Úrsula para tratar de seguir. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia y además disculparme porque yo sí voy a tener que sentarme por razones obvias, y también quiero disculparme porque no hablo tan bien como Guayo y espero ser lo más breve posible para no aburrirlos. ¿Qué hemos visto en el caso de las plantas de harina residual y de reaprovechamiento de descartes y residuos? Nosotros hemos podido concluir que en la práctica es la propia normativa sectorial que regula esta actividad y que resulta siendo sumamente inestable a lo largo de la historia de las plantas de este tipo, la que abre los espacios para que exista una vulneración grave al sistema. Queriéndolo o no, estas propias fallas del sistema promueven un cada vez mayor desvío de la pesca de consumo humano directo, la pesca artesanal y de menor escala, hacia la producción de harina residual en forma ilegal. Desde 1995, que datan la creación de estas plantas, a la fecha nosotros hemos podido percibir que no ha habido un cierre efectivo de la actividad ni un sustento adecuado para que estas plantas cumplan los fines para los que fueron creadas. Es más, el Decreto Supremo 005, ya tantas veces mencionado, en una de sus disposiciones señala que por razones socioeconómicas se podrán abrir nuevas plantas de harina residual y reaprovechamiento de residuos cuando la tendencia, mientras el sistema de seguimiento, fiscalización y control no funcione como todos queremos, debería hacerse prohibir la creación de estas plantas o la instalación de nuevas unidades productivas. Hemos podido apreciar que la fuente verdadera de demanda de anchoveta fresca se constituyen en estas plantas. O sea, ellos generan una fuerte demanda de pescado que es abastecida por parte de la flota artesanal y de menor escala, y que sin duda, ya no, en eso hemos coincidido, la verdad nos hemos peleado mucho a lo largo de esta consultoría, pero hemos coincidido, este ha sido un punto fundamental en decir, sí pues, o sea, mientras estas plantas sigan generando demanda, el desvío va a existir, porque no hay forma de que el Estado pueda incorporarlas aún en el sistema de control vigente. Es más, ni siquiera
hay la certeza de que la totalidad de estas plantas estén dentro del programa de control y desembarque en el ámbito marítimo, lo cual desde ya nos preocupa y nos asusta, y es un tema que queríamos poner de manifiesto en esta consultoría porque sin duda constituye uno de los problemas principales de la sostenibilidad de la especie. Bien dijo Guayo que dentro de las 10 primeras millas percibimos, y eso mis amigos los científicos y los técnicos podrán detallarlo mejor, que la biomasa tiene los efectos más productivos, el desove, la reproducción. Entonces, esta flota, la artesanal y la de menor escala, que opera dentro de las 10 millas, descarga necesariamente en estas, termina destinando su pesca en estas plantas, y lo que es peor, no sabemos qué clase de harina se produce, ni mucho menos cuánto se produce y si se exporta o dónde termina siendo comercializada. Creemos que todas las acciones de control y fiscalización debe abarcar a la totalidad de los procesos que realizan estas plantas, desde la recepción de la materia proveniente de fuentes habilitadas, los DPA, los muelles, las plantas de consumo humano directo. Hay otro problema en el pesaje, otro problema en la transformación, el rendimiento, el ensaque, la comercialización y el caso corresponda a la importación. Cada uno de los procesos propios de esta industria, por ejemplo, la calificación de la materia prima, así como los protocolos, los factores de conversión o estándares de eficiencia, deben basarse pues en informes con un rigor científico. O sea, no puede ser que el funcionario de turno se le ocurrió que en este caso podría haber una conversión distinta, y de hecho la hay en el caso de quienes fabrican conservas o congelados, pero en este caso, en plantas de harina residual, vemos casos de plantas de harina residual que terminan haciendo harina prime. Entonces nos preguntamos dónde está el rigor, dónde está la fiscalización y dónde está sobre todo esas acciones de control que hoy vemos ausentes. Y también hemos coincidido, es importante pensar que en el futuro, al reformarse el régimen de derechos de pesca, sea más práctico cobrar los derechos por el desembarque de la flota artesanal y de menor escala en las plantas receptoras de recursos, sean las de consumo humano directo verdaderas o sean las plantas de harina residual y de reaprovechamiento. En el caso de los sistemas de control y vigilancia de la flota, vemos la necesidad de que la totalidad de los actores económicos que realizan actividades extractivas debieran necesariamente tener instalado a bordo un sistema de posicionamiento satelital o similar, no solo por razones de control, sino también por razones propias de seguridad. En el caso de la flota de menor escala, consideramos que es un requisito sine qua non, es un requisito sin el cual no puede operar esta flota, debe ser previo. O sea, antes de poder habilitar a la flota de menor escala que realiza actividades extractivas, el mínimo indispensable es que tengan un sistema de posicionamiento satelital, lo cual sin duda redundará en las acciones de control a cargo del Ministerio y también en ordenar un poco esta flota. No puede tratarse de un requisito ex post, porque al final la formalización que se pretende no se va a concretar. Y lo vemos, el Ministerio ha estado publicando una serie de listados donde en la columna referida a la falta de requisitos para calificar ya como armador de menor escala en el marco del DS-005, la principal observación es que estas naves no tienen un sistema de posicionamiento satelital habilitado. Sin embargo, todos sabemos que vienen realizando actividades extractivas. Para el caso de la flota artesanal, sí coincidimos de que debiera establecerse un programa de aplicación progresiva, tal vez en función de puertos, dada la excesiva cantidad de naves que hasta ahora, pese al censo, no tenemos la certeza del número. Y en cualquier caso, es necesario incorporar esta realidad, el hecho de que la flota artesanal deba tener un CICESAT en el nuevo programa que está ideando el Ministerio de la Producción y que se va a implementar próximamente en esta pesquería. Hemos visto, respecto a este nuevo CICESAT o al nuevo programa que se pretende implementar, hemos analizado las normas que se han prepublicado
y vemos que luego de 10 años sin cambios significativos en las acciones de monitoreo, control y vigilancia, se publicó un proyecto mucho más preciso y ordenado. Debemos reconocer que tiene estamentos bien diferenciados, pero se prevé aún la falla del sistema organizacional propio del CICESAR. Esta falla en el sistema organizacional permite que el supervisado, en este caso los armadores pesqueros que utilizan el CICESAR, elijan cuál es la empresa que les va a brindar el servicio. Y esto es una degeneración en el sistema, porque lo que debiera corresponder a nuestro criterio es que haya una elección por parte del Estado de quien brinda estos servicios, no del propio administrado, porque esto genera en realidad dos preguntas que nos hemos formulado, y es qué tipo de competencia es esta, donde 3 o 4 privados concursan por ganar clientes ofreciéndoles determinados beneficios, y qué nivel de supervisión se puede esperar. Hemos revisado, hemos evidenciado documentalmente prácticas colusorias entre algunos de los operadores del sistema y el propio administrado respecto de la información que se le da al regulador, que es el Ministerio de la Producción. Por ejemplo, por fallas en el sistema, no dudamos que pueda pasar, es más, lo hemos conversado y creemos que esto puede suceder. Definitivamente en un momento puede haberse caído el sistema, pero este no puede ser el común denominador en todos los casos que hemos analizado. Hemos visto cartas de las empresas que brindan el servicio de CICESAR comunicándole al ministerio que X o Y armador tuvo problemas, cuando en realidad las velocidades de pesca o otros elementos permiten determinar que hubo pesca efectiva. Y sin embargo, al final del proceso, el sancionador nunca termina teniendo los fines para los que ha sido ideado. Aquí hay un tema muy importante que creemos que puede ser un aporte de este estudio, es que cuando se determine que el sistema de seguimiento satelital que se implemente tenga una fidelidad al 100%, el Ministerio podrá proponer ante el Poder Legislativo que vía una ley pueda hacer una prueba plena en el caso de las acciones de control y los procedimientos sancionadores vinculados. Y esto permitirá, a su vez, como en cadena, otros elementos propios del procedimiento sancionador, donde incluso sea el propio administrado el que se allane a esta prueba plena. Si yo, como administrado, tengo la certeza de que este sistema tiene fidelidad y que, por ende, al concluir el procedimiento sancionador voy a ser sancionado efectivamente, lo más fácil es que yo me allane a la autoridad administrativa, y eso en escalerita va a originar que la cartera de procesos sancionadores y un incremento en la efectividad de la sanción, ¿no? Que no lo vemos en este proceso. Otro tema que hemos analizado en temas de control y vigilancia es el programa de pesca y desembarque en el ámbito marítimo. Y hemos coincidido en que este constituye el primer esfuerzo articulado para gestionar de forma integral la fiscalización y el control de ambas actividades, las extractivas y las de procesamiento. Sin embargo, también, y lo hemos podido documentar a lo largo de la investigación, existen muchas plantas que se encuentran al margen de dicho programa, sobre todo en el caso de las plantas residuales y de reaprovechamiento. Hay plantas que operan de manera absolutamente ilegal, donde los inspectores del ministerio ni siquiera pueden ingresar, el fiscal ahí no existe, y sin embargo operan a vista y paciencia con la complicidad de todos nosotros. Si bien en los últimos años el sistema de pesaje en tolva se ha automatizado, persiguiendo una reducción significativa del elemento humano en el proceso, es necesario que este proceso de automatización continúe, incorporando avances tecnológicos, las nuevas tendencias en tecnologías de la información a nivel internacional, lo cual significará una eliminación absoluta o progresiva de las fuentes administrativas de corrupción y lo hará mucho menos vulnerable. Hablábamos, y desde hace muchos años quienes hemos estado de alguna manera ligados al quehacer del Ministerio de la Producción,
de que no puede aún culminarse un proceso donde el software no esté encriptado fuera del ministerio, procurando así menor intervención de los supervisores en los procesos que deben ser automatizados. Y además también coincidimos en que es necesario revisar el marco institucional dentro del cual se ejercen estas funciones de control y vigilancia, porque vemos la intervención de distintos niveles de gobierno. Hemos evidenciado que hay plantas que operan en función a ordenanzas regionales, no suscriben los convenios del programa porque tienen ordenanzas regionales que así se lo permiten, cuando esto es una competencia del gobierno central a nivel nacional. Entonces sí creemos que es necesario precisar estos aspectos del marco institucional, el marco legal, que tiene serias deficiencias que deben ser corregidas. En el tema del régimen de sanciones, que es de repente la parte donde mayor análisis legal ha habido, vemos que los tipos sancionadores en general que regulan el régimen de sanciones al interior del Ministerio de la Producción son imprecisos, muchos carecen de un sustento técnico y jurídico adecuado, por lo cual al culminar el procedimiento sancionador es casi imposible, por no decir no sucede, que se le cobre la sanción a aquel armador que cometió la infracción. De repente sí aquel que actualmente opera el barco, porque hay otras medidas disuasivas, pero aquel que cometió la infracción, en la práctica esto es imposible. Al margen de cuál sea el monto exacto de lo adeudado, que sí creemos que ha habido varias cifras que se han manejado desde el ministro Burneo hasta la actual gestión, que puede parecer significativo, la mayoría de las sanciones no se pagan y se pueden evadir, con lo cual el sistema de control necesariamente se cae y pierde eficacia. La evidencia sobre sanciones apeladas y no pagadas refleja, obviamente, la falta de precisión de los tipos sancionadores. Este es el principal problema. Los tipos sancionadores, y en el estudio hemos puesto varios ejemplos, como bien dijo Guayo en el caso de la pesca juvenil, donde se pretende trasladar al administrado en forma imprecisa la obligación, por ejemplo, de vedar una zona. Se prohíbe el retorno a una determinada zona de pesca bajo el apercibimiento de iniciar un procedimiento sancionador y la consecuente suspensión del permiso de pesca y la multa. Pero vemos que ni siquiera ese criterio de zona de pesca ha sido detallado. Entonces, cuando entremos a un proceso sancionador propio dentro del ministerio y cuando este sea judicializado en el Poder Judicial, ese proceso se va a perder de todas maneras porque tiene fallas estructurales desde el punto de vista constitucional y tiene fallas propias de la tipificación de la sanción, lo cual genera sin duda una percepción de impunidad respecto a las infracciones que se cometen y que en realidad obedecen a una falla en el diseño legal de la tipificación. Otro problema que hemos visto es que se anuncian muchas cifras disímiles sobre los montos adeudados y esto genera una percepción de ineficiencia y desorden, contexto en el cual es obvio que nadie se anima a pagar una multa, ¿no? Hemos coincidido con una de las tendencias que desde el año 2009 los ministros han ido afirmando y proponiendo, que es la creación de una Superintendencia Nacional de Pesca, siguiendo el modelo, esto no es nuevo, se copia el modelo de otros sectores que operan ya en el sector público, Sinermin o Citran, la propia OEFA, donde se debe reestructurar el procedimiento sancionador y donde más se debe dividir las acciones de control y vigilancia de aquellas reguladoras propiamente dicho que van a quedar a cargo del producto. Otro tema que hemos podido ver y que sería muy importante y posible a un corto o mediano plazo es la creación de un registro público de sanciones que resulte siendo ponible a terceros al momento de adquirir una embarcación. Hemos visto en las últimas operaciones comerciales que se han realizado que los due diligence concluyen en que finalmente si tú compras un barco, tú no vas a asumir el pasivo de los procedimientos sancionadores que este barco podría implicar
porque la normativa legal no te ha creado una regla de solidaridad respecto de aquel que cometió la infracción. Entonces, cuando a ti te adquieres un activo, eres nuevo en el barrio, entraste al sector, vienes y compras tu barco y el ministerio te dice, un momentito señor, pague las multas de aquel que cometió la infracción, fácilmente vas a poder salir de este escenario y no pagar la multa, porque en realidad hay una falla grave en el tema legal para poder hacer efectivo el cobro de esta sanción. Y al final, de modo que nadie responde por la sanción. Todos estos problemas legales que hemos evidenciado a lo largo de la investigación nos han llevado a tener este capítulo que se refiere a la caracterización de la normativa y la gobernanza en el sector. Hemos podido apreciar que el marco regulatorio en general del sector pesquería presenta un alto grado de dispersión, además de la falta de preventividad. En muchos casos no se han cumplido con las prepublicaciones ni con la participación de científicos y especialistas, porque al final los economistas, los abogados, solamente desarrollamos análisis legales o económicos en base al saber científico, técnico, que implica una actividad tan dinámica como la pesquería. Muchos de los problemas regulatorios obedecen a esta carencia adecuada de técnica legislativa, que refleja en gran medida la larga data que tiene la actividad pesquera en el Perú. Hay regímenes diferenciados, normas contradictorias, pero también hay un grave problema, y lo dijeron en muchos de los foros que ha habido, hay muy poca vocación de diálogo y de consulta previa en los procesos de elaboración de las normas. Hay una idea errónea de las autoridades de turno o pasadas, en que abrir la cancha, abrir la discusión, implica un sometimiento de la autoridad administrativa a los intereses de terceros. Cuando esto es un proceso natural que debería darse en cualquier aspecto de nuestras vidas, el consultar, el preguntar, máximo si no tenemos la experiencia. Hemos visto que en las últimas normas que se han expedido la participación del Instituto del Mar ha sido casi nula, y que en la actual gestión, en las últimas gestiones, la participación de nuestros amigos, los biólogos, los ingenieros pesqueros, ha sido muy reducida. Y regular una actividad tan dinámica sin ese feedback es muy difícil, es casi imposible, y creo que ahí está el kit del asunto en el fracaso de las normas que se han venido expidiendo. Otro problema de la gobernanza en el sector es la alta rotación de funcionarios del más alto nivel en Produce, ministros, viceministros, directores generales, que han minado gravemente la especialidad y el conocimiento que se requiere para regular esta actividad, así como la productividad del sector en cuanto al cumplimiento de plazos en los procedimientos UPA. Vemos una alta carga administrativa, expedientes sin resolverse, criterios contradictorios. Hemos analizado resoluciones de un mismo director general que en un caso dicen A, en otro caso dicen B, y existe incluso un caso C para la misma materia. Y para darles un ejemplo, en el Viceministerio de Pesquería desde agosto de 2011 hemos tenido 6 viceministros. Este círculo vicioso que se origina por la falta de gobernanza y los problemas detallados constituyen pues un escenario ideal para el florecimiento de actos de corrupción y para realizar actividades extractivas sin ningún control. Hemos visto que incluso esto ha minado la recaudación en el sector, y muchos actores apuestan por desarrollar sus actividades por periodos no muy extensos, pero con grandes utilidades. Acá nos hemos referido a este grave problema de las medidas cautelares que otorgan derechos de pesca por temporadas. Hemos visto gente que se ha dedicado a ese negocio, que en realidad es un negocio que para ellos es súper rentable y al margen absoluto de la ley, donde las autoridades están distraídas en otros problemas, digamos, más de fondo, pero que no se le da la importancia y que constituye una perforación grave al sistema. En este caso, la interferencia del Poder Judicial socava absolutamente la sostenibilidad del recurso al otorgarse nuevos derechos de pesca en regímenes ya cerrados, como es el caso de la flota de la flota de madera, la ley 26920, donde incluso a la fecha el Ministerio
Ministerio viene evaluando solicitudes de administrados. Han pasado muchísimos años y el Poder Judicial emite sentencias pidiéndole a Produce que le otorgue el permiso de pesca. También hemos visto que urge una modificación a la ley de bases de la descentralización a efectos de precisar las competencias de los gobiernos regionales en materia pesquera y aquellas propias del Ministerio de la Producción. Se evidencian graves conflictos competenciales, por ejemplo, con el gobierno regional de Ancash. Ya muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver al presidente regional velar por intereses de terceros que lindan con lo ilegal y pretender plantear contiendas de competencia donde la ley es clara, pero que hay ciertos restrictos para poder crear sus propias normas y tener un mini régimen pesquero en Ancash que atenta gravemente contra la sostenibilidad de recursos. Y un tema muy importante que a lo largo de la consultoría nos ha dado mucho gusto poder enfatizar es la necesidad de que se repotencie al IMARPE, de dotar al IMARPE de recursos, de ese estatus que siempre ha tenido a lo largo de los años a nivel mundial. Yo he viajado mucho por la actividad y siempre había gente que nos preguntaba, oye, fulano del IMARPE y sultano del IMARPE, y eso es lo que queremos, un IMARPE fuerte, un IMARPE con actividad no monotemática de la anchoveta, sino que se dedique a realizar las otras investigaciones y de repente la solución sea dotarlo de autonomía, trasladándolo o adscribiéndolo a la presidencia del Consejo de Ministros, al MINAM, y pudiendo convertirse incluso el IMARPE en aquel ente técnico-científico que decrete las medidas biológicas o reproductivas, evitando incurrir en burocracias absurdas que no nos llevan a una efectividad. Podíamos ver, y lo constatamos con Guayo en las últimas vedas, ninguna, a partir de la emisión del informe del IMARPE, se ha demorado menos de 10 días. O sea, si el IMARPE tuviera las facultades para decretar la veda el día que emite el informe, podría salir la resolución de la máxima autoridad administrativa. Y ese es un tema que podría funcionar a muy corto plazo. Bueno, voy a pasarles con Guayo para culminar con la presentación. Gracias. Voy a darle la vuelta a esto de aquí, empezando por la bola morada de arriba a la izquierda. Si ustedes ven bien, esta es la forma de un pescado. Eso es lo que me dijo mi asistente. Yo dejé la hierba hace muchos años, entonces todavía no la con respecto a lo primero, objetivos e instrumentos. Esta es una discusión que los economistas tenemos muchísimo. Para que la conducta humana se considere como racional, para que una política pública se considere como racional, debe poder, primero, identificar los objetivos. ¿Qué es lo que se quiere? Segundo, escoger el instrumento para lograr ese objetivo. Los objetivos son muchos, los instrumentos son pequeños, son limitados. Y esta es la realidad. Todo el quehacer de políticas públicas, a los bancos centrales les tenemos que decir vuelta y vuelta, oye, tú no puedes tener objetivos cambiarios, monetarios, escoge uno o lo otro, no los puedes alcanzar de manera espontánea. Si te pones muchos objetivos y tienes pocos instrumentos, lo que vas a generar es inestabilidad, porque te frustras porque no estás alcanzando alguno de tus objetivos. Entonces, nosotros proponemos un objetivo básico para el sector, que es promover el desarrollo eficiente y sostenible de nuestras regiones. Eficiente y sostenible. Eficiencia tiene que hacer con economía. Eficiencia tiene que hacer con el 1084, con la ley de cuotas. ¿No es cierto? Sostenibilidad tiene que hacer con no promover los descartes, con prevenir el subreporte, con no tener flotas sin cuota, con cerrar la pesquería. Eso es claro. No es objetivo, a veces es muy importante cuando uno habla con las políticas, decirle qué no hacer. No es objetivo de la política pesquera
terminar con la nutrición crónica en el Perú. Ese es un objetivo del gobierno, es un objetivo que se le debería estar manejando el MIDIS, y creo que lo está haciendo bastante bien. Las conversaciones que he tenido con el personal de primera que se ha puesto en ese sentido. Un segundo objetivo que queremos ponerlo en primera plana es la necesidad de promover la investigación científica. La sostenibilidad requiere de conocimiento científico. No puede haber sostenibilidad, no podemos asegurar sostenibilidad si es que no conocemos qué es lo que estamos regulando. Y para conocer lo que estamos regulando necesitamos de un IMARPE fuerte, un IMARPE dotado del presupuesto que se requiere. Y para financiarlo necesitamos que parte de la riqueza de nuestro mar, vía derechos de pesca, vaya a financiar las actividades de pesca. Yo tengo un sueño, que es convertir al Perú, no al IMARPE, al Perú, en un centro mundial de investigación científica marina. Nos lo merecemos. Somos una potencia mundial en materia de recursos hidrológicos. ¿Por qué no plantearnos eso? Chile hace mucho tiempo se planteó subsidiar la llegada de centros de investigación a su país con $20 millones por centro. No les cuento el presupuesto del IMARPE por los motivos de la Con respecto al acceso, enfatizar nuevamente que la anchoveta se trata de una sola pesquería, no la segmentemos artificialmente. Debemos ponerle una cuota global a esta pesquería y una cuota para la flota de menor escala y la flota nacional. No va a ser fácil, pero hay que avanzar y plantearse esto como un objetivo. Los derechos de pesca, primer punto, todos deben pagar, porque el recurso es de la nación. El que quiere sustituir el recurso, que pague. No podemos subsidiar el consumo humano directo al momento de la extracción, sino al momento de la comercialización. ¿Qué es deseable? Sí. En ese momento, no al momento de la extracción. Sobre todo cuando estamos viendo los problemas de desvío que hay en la actualidad. El monto del derecho en la actualidad de pesca es un monto bajo. Debe revisarse y debe incrementarse. No en forma prepotente. Creo que acá esto se debe hacer de manera transparente y conversada. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo. He visto unas caras fruncidas de algunos amigos. Pero es importante poder debatir esto de manera abierta. Seamos transparentes. Eso, la transparencia, le da estabilidad al régimen. Y un régimen estable permite fomentar la inversión privada y las ganancias del sector privado. La pesquería debe cerrarse efectivamente, no estar totalmente cerrada. ¿No? Bueno, el tema de los perros, me retrocedí, estoy un poco cansado, no tengo la fuerza del discurso. El monto del derecho debe cubrir todo el costo de la administración. El problema es que no sabemos cuánto es el costo de la administración. Deberíamos empezar por saber cuánto cuesta administrar eficientemente nuestras pesquerías. Y los derechos de pesca deberían ir justamente a financiar eso, no otras cosas. No sabemos a qué se destinan los derechos de pesca en Perú, ni a qué se han destinado. Los derechos de pesca no son necesariamente para financiar una burocracia mejor pagada o más grande. No. Los derechos de pesca son para administrar eficientemente la pesquería, para fomentar la investigación, la investigación y desarrollo, con el concurso del sector privado, tanto de las empresas como de las universidades. Y sí creemos que es crucial unificar todos los pagos en uno solo, ¿no? Y ese será el derecho de pesca, de donde se financia el CESAR, se financian las supervisoras y se financia todos los servicios financieros. Con respecto a los juveniles, hemos sido muy claros, hay que reformar la legislación que en la actualidad promueve los descartes. Tenemos que, más bien, fomentar el reporte temprano de la presencia de juveniles. Esto hay que fomentarlo, no hay que disuadir. Incluso conversaba con un amigo pesquero el viernes a la hora del almuerzo y decía, ¿por qué no
dado que si tú traes juveniles vas a tener una menor rendimiento al momento de transformar la orina, ¿por qué no para fines de tu cuota solamente te cobramos el 80%? ¿No? Te asignamos el 80% del peso. Es decir, si yo tengo 100 toneladas, digamos que las 100 toneladas 50 son juveniles. Oye, que esas 50 solamente te cobren como te digan que has usado no las 50 toneladas, sino 80% de las 50, 40. Yo necesito, para administrar la pesquería, yo necesito saber rápidamente dónde están los juveniles y yo, autoridad, cerrar esa zona de pesca. Eso no es una responsabilidad del privado, ¿no? Pero necesito acceder a esa información que hoy la estamos perdiendo. Me dijeron, no, eso ni en Europa. Bueno, nosotros estamos en el Perú y creo que lo que tenemos que hacer es hablar a calzón quitado. En las plantas necesitamos mejorar la trazabilidad, incluir a todas las plantas, como dijo Úrsula. El derecho de pesca se debería cobrar para consumo humano directo en las plantas donde llega su pesca. Seguimiento y control. El principal problema no es tecnológico en el caso del CICESAR. Podemos hablar de bidireccionalidad, podemos hablar de encriptación de datos, podemos hablar de una serie de cosas, de poner cámaras, bla, 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 bla. Es relativamente barato. El problema es un problema de diseño organizacional. Yo he puesto a 3 empresas para ver quién me da el mejor servicio. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor servicio? ¿Que me supervisen bien? ¿Que le vayan y le digan a la autoridad que estoy cometiendo una infracción? Ese es el servicio por lo cual yo las pongo a competir. Hay un problema nuevamente de incentivos. Y es interesante ver cómo ha cambiado. Miren ustedes las infracciones reportadas por el CICESAR en el último año. Con respecto al tema del sistema de control en las plantas, se ha avanzado mucho, se puede seguir perfeccionando. Hemos hablado con la gente de las supervisoras y hay todavía espacio para hacer progreso tecnológico en este campo. Debemos continuar en ese camino. Pero lo más importante es que el control no puede terminar ahí. Debe haber un control de toda la cadena y hacer chequeos ex post para ver si es que algo está fallando. En el tema de sanciones, nos preguntábamos con Úrsula si las sanciones tienen dientes. Y la verdad es, las sanciones en el Perú, en el sector pesca hoy en día, no tienen dientes. La he llamado las sin dientes. En vez de ser la sanción un ente horrible que me espante y produzca que yo no haga determinada conducta, este régimen de sanciones, por más lo que diga la norma, no se cumple. Yo judicializo y no voy a pagar. Entonces, yo sé que que la sanción no tiene dientes. Por lo tanto, pierde efectividad. Y al perder efectividad, el sistema detrás del régimen de sanciones, el sistema de seguimiento y control, pierde efectividad. Con respecto, finalmente, a la gobernanza, creemos que es crucial introducir una Superintendencia Nacional de Pesca en las líneas de las otras superintendencias ya existentes y prepublicar las normas, fomentar el diálogo. Como les dije, Úrsula y yo esperamos con esta contribución fomentar ese diálogo al privado. Muchas gracias.